Vamos a comenzar nuestra reunión esta noche. Me da gusto saludar a cada uno. Qué bueno que pudieron conectarse los que están en la plataforma de GoToMeeting. Me da gusto saludar a Silvia, a Vero, a la familia Santana, a la familia Reyes, a Patti y a la familia Juárez Orozco también. Reciban un saludo y reciban un saludo también los que nos acompañan vía Facebook Live. Estamos nuevamente aquí en el lugar de reunión de la Iglesia Bautista Misionera del Sur, ubicada en el sur de la Ciudad de México, y estamos contentos de poder nuevamente vernos a través de este medio, de poder utilizar estos medios que gracias a Dios han sido muy útiles en estos últimos más de 2 meses que hemos estado conectándonos, y agradecemos a Dios también porque Dios ha seguido manteniendo, ¿verdad?, a nuestras familias, ha seguido proveyendo para nuestras familias y nosotros, ha seguido cumpliendo, ¿verdad?, sus promesas que no merecemos, pero que Dios ha sido bueno, y también seguimos orando, seguimos intercediendo por las personas que están en una situación pues más complicada, más difícil. Así que estamos nuevamente aquí, esperamos que la meditación de la palabra de Dios, el devocional que vamos a tener pueda llegar a cada corazón y pueda animar a cada corazón, y esperamos también que las alabanzas sean de bendición a cada uno de nosotros. Hola Fanny, recibe saludos Fanny. Bueno, Fanny siempre está ahí en primer lugar, lo cual también me da mucho gusto. Vamos a orar para comenzar. Vamos a pedir a nuestro Dios bendición por esta reunión que vamos a tener, y posteriormente vamos a entonar 2 cantos, y después de estos 2 cantos de alabanza a Dios vamos a tener tiempo para peticiones y gratitudes que usted pueda tener, que usted quiera compartir. Dios ha sido bueno, contesta nuestras oraciones, pero también por otro lado hay cargas que a veces tenemos y queremos ponerlas delante de Él, y queremos pedir que otros oren también por nosotros. Vamos a orar y voy a pedir que me acompañen a orar. Esta noche, Padre, venimos nuevamente a esta hora, en este día, pues estar conectados a distancia, con un mismo espíritu, con un mismo corazón, con un mismo propósito, y buscamos, Padre, tu bendición. Pedimos que lo que vamos a hacer esta noche pueda resultar en bendición a cada corazón, que cada mente que está atribulada, que está ocupada en cosas que están sucediendo, en problemas quizá personales, en problemas familiares, en problemas de enfermedad, puedan o podamos hallar descanso, Padre, en tu palabra. Bendice cada corazón que en esta noche se encuentra atribulado, que en esta noche se encuentra cargado, y Padre, que tu palabra pueda ser ese bálsamo que pueda traer sanidad a las heridas, al dolor, a los golpes fuertes que a veces recibimos con noticias, con cosas que escuchamos, que nos comparten o que vemos. Bendice tú cada corazón, Señor. Sé tú con nosotros y bendice lo que vamos a hacer, que estos cantos que vamos a entonar puedan ser de bendición a cada corazón, que el devocional que vamos a tener sea de igual manera una bendición. Y Padre, gracias por tus grandes bendiciones, por tus misericordias, por tu bondad. Pedimos que bendigas nuestra reunión en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar alabanzas a nuestro Dios, y hay un salmo muy bonito que escribe el salmista hablando del socorro que viene de nuestro Dios. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Al
Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a entonar otra alabanza a nuestro Dios. Y vamos a cantarle con el corazón, vamos a cantar con el entendimiento, vamos a cantar con ganas también. No somos profesionales, pero Dios escucha nuestra alabanza y vamos a hacerlo de todo corazón, ¿verdad? De manera sincera. Exaltar las maravillas de tu
ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Vamos ahora a dar un tiempo para que si alguien tiene alguna gratitud o alguna petición, pues en este momento la comparta con nosotros, en este momento la pueda compartir para orar y poner delante de Dios estas peticiones, ¿verdad? Que son muy importantes, entiendo, para cada uno de nosotros, y quiero decirle que oramos por ellas, las recordamos, y Dios conoce también lo que hay en nuestro corazón. Así que vamos a tomar nota, y voy a pedir a los hermanos que están conectados a esta reunión que tomen nota para recordar estas peticiones. ¿Sí? Tengo una petición. Claro que sí, Anita, adelante. Yo hoy le escribí a Mimi que cómo está de sus dos pies, porque uno se lo fracturó y otro no sé qué le pasó, pero sí le pasó algo. Bueno, sí sabía, pero se me olvidó. Y Okay. entonces ella me dijo que muy bien, paso a paso, y entonces quiero pedirle a Dios que las vaya cuidando para que se cure más rápido. Claro que sí, Anita, vamos a orar por tu Miss, que Dios la cuide y le pueda dar sanidad, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad. Gracias, Anita. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguien más acá en GoToMeeting que tenga alguna petición o alguna gratitud? Son más tímidos los de GoToMeeting, ¿verdad? A lo mejor porque tienen que hablar. Quiero nada más recordarles, recibimos una petición, vamos a orar por el doctor Alberto Wong,
vamos a estar orando por él. Nada menos le enviamos una carta también a través de Abby y espero que la haya recibido. También tengo varios mensajes que voy a empezar a compartir mañana y el viernes, ¿verdad? De unas cartas que la hermana Evelyn entregó y que son palabras bonitas que espero que le animen a usted, pero mire, no lo hacemos para que nos den las gracias, lo hacemos porque apreciamos el trabajo que hacen. Pero en el caso del doctor Alberto Wong, oremos por su salud porque tiene la enfermedad de COVID-19, ¿sí? Bueno, ¿hay alguien en la plataforma de Facebook Live, Moira? Sí, el hermano Jaime dice saludos, felicidades por su manera de ser, enseñar, ayudar, compartir y demás dones. Es un gran amigo y líder. Pero gracias, también pide orar por Verónica Salvador Cabrera por su recuperación. Tiene problemas de salud por su marido y sus 2 hijas. Ruth nos pide que oremos por Tere porque no se siente bien. Claro que sí, Ruth, claro que sí, Jaime. Gustavo manda saludos. La hermana Anita Cantillano también dice que qué bendiciones estar en este servicio y escuchar la palabra de Dios. Dios lo bendiga y que Dios le dé más y más. Gracias, hermana Anita, y salúdeme por favor a su familia, salúdeme al hermano Nelson, salúdeme a su hija, ¿verdad? Dígale que le seguimos yendo a los Dodgers de Los Ángeles y salude a los hermanos de allá de California, por favor. El hermano Norberto manda saludos de parte del hermano Joel y de él. Y Lupita da gracias a Dios por las oraciones porque su mamá hoy se sintió mejor, gracias a Dios. Delfinita había estado mejor. Sí, habíamos orado por ella. La hermana Malena da gracias a Dios porque Dios le da un día más de vida y tener con nosotros a mi mamá. El día de hoy cumple 93 años. Qué bendición. Oh, felicidades, qué gran bendición, 93 años. Pues no tenemos el gusto de conocerla, pero felicítela de nuestra parte también, ¿verdad? Qué bueno. Hermana Idalia manda saludos también. Hermana Idalia, pues ya extrañamos las reuniones en su casa, pero reciba saludos también. Salúdenos al doctor Ignacio, por favor, también. Bueno, sigamos recordando las peticiones también de la iglesia. Tenemos una lista de peticiones y estemos orando unos por otros, estemos orando, ¿verdad? Vamos a tener otro día de oración de todas las iglesias el 6 de junio. Ahí váyalo anotando, ¿verdad? Vamos a tener otro día y gracias a Dios tuvimos un buen resultado, ¿verdad? Tuvimos 150 conexiones más o menos y eso es algo bueno. Espero que esta ocasión sean más. Muy bien. Claudia Castillo nos pide orar por el señor Tomás Templos, que está internado por neumonía. La hermana Cecilia Valdés dice: hola hermanos, Dios continúe bendiciendo su ministerio. Saludos de parte de los hermanos Reyes. Reciba saludos, hermana, también. Y no sé si usted también sea un fan de los Dodgers, pero reciba también saludos, hermana, y saludos a su esposo, el hermano Francisco, a sus hijos, a sus preciosas nietas. Dele también un saludo, ¿verdad? Y que puedan estar también ustedes bien allá. ¿Ya? Bueno, recordemos estas peticiones, hermanos, recordemos, ¿verdad? A la Miss de Anita, recordemos también a Verónica Salvador y a su esposo y a sus hijas, que se pueda recuperar. Recordemos a Tere, que también pueda sentirse mejor. Gracias a Dios también porque la mamá de Lupita y de Ramón, Delfinita, ya se siente un poco mejor. Y pues oremos también por Tomás Templos, que
pues tiene neumonía, ¿verdad? Y hermanos, estemos orando unos por otros. Mire, si usted no conoce los nombres de la gente, ore en general por toda la gente que está padeciendo esta enfermedad y que está teniendo que salir, y estemos en oración unos por otros, hermanos. Lo único que nos va a sostener es confiar en Dios, y una manera de mostrar que confiamos en Dios es orando y poniendo nuestras cargas delante de Él. Así que sigamos orando a Dios. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios en esta agradable noche, y tenemos otras dos alabanzas que vamos a entonar. Este himno lo habíamos dejado de cantar un poco, pero ya lo recordamos, y es un himno muy bonito. Habla de las promesas del Señor, las promesas que Él nos ha dado y cómo Él cumple sus promesas, ¿verdad? Vamos a descansar en esas promesas de Cristo Jesús, en las promesas de nuestro Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiando sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura nid nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Y podemos confiar en sus promesas, ¿verdad? Siempre. Vamos a entonar una alabanza más, y esta alabanza quise hoy que la cantáramos porque va a tener o tiene que ver con el devocional que hoy vamos a tener. Así que es un canto que está basado en el Salmo 84:10, el Salmo 84:10, que dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y hoy, ¿qué cree? Hoy vamos a estudiar parte del Salmo 84. Así que vamos a entonar esta alabanza. Celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí
alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 84. Sí, Moira. Hay una petición más. Luis Galván nos pide que oremos por sus amigos, ya que no pudieron regresar a sus países. No pudieron. Como él sí pudo, ¿verdad? Pero ellos no. Estarán en Estados Unidos todo el verano. Más que nada que Dios les dé paciencia y fuerza. Claro que sí, Luis, vamos a estar orando por tus compañeros. Pues es triste que no hayan podido regresar. Ya llevamos 3 meses con esta situación y falta todo el verano. Y bueno, pues hay que orar por ellos, Luis, y lo sentimos mucho, ¿verdad? Que se haya dado esta situación y que haya afectado a muchos de muchas maneras, ¿no? Vamos a estudiar la palabra de Dios y voy a pedir que recordemos un poquito qué es lo que estamos estudiando. Vamos a recordar que iniciamos una serie corta y la intención es que fuera más corta, pero hay mucha información en cada uno de los salmos. Y hemos titulado, o he titulado esta serie de devocionales 5 verdades inspiradoras. 5 verdades inspiradoras. Y está basada en algunos salmos seleccionados, algunos salmos selectos. Vamos a estudiar 5 verdades. La primera verdad que ya estudiamos fue el camino. Y finalmente veíamos que está el camino de vida y el camino de muerte, y fue un estudio basado en el Salmo número 1. Un estudio basado en el Salmo número 1. Hoy vamos a estudiar la segunda verdad de 5, que está basada en el Salmo 84. Así que espero que usted esté ahí ubicado en el Salmo 84 para ver algunas ideas que tenemos en este salmo, pero estas ideas van dirigidas y apuntadas a la segunda verdad inspiradora que hemos titulado la presencia. La presencia. Ahora, usted va a decir, bueno, ¿la presencia de qué? Bueno, en realidad estamos tratando de
resumir, ¿verdad?, las cosas, y por eso en la primera hablábamos del camino, y finalmente conforme estudiamos definimos que el camino tiene que ver con el camino de vida o el camino de muerte. Ahora, aquí la presencia así nada más no le dice mucho, pero conforme vayamos estudiando vamos a ir viendo a qué nos referimos con la presencia, a qué nos estamos refiriendo con esto de la presencia. Vamos a ver que el Salmo 84 comienza con un título que la mayoría de las Biblias tiene, en donde dice anhelo por la casa de Dios. Pero vamos a ver en realidad algunas cosas acerca de este salmo para poder ver un poquito de introducción. Mire, déjeme mostrarle por favor algunas cosas. La primera es que es un salmo de los hijos de Coré. De hecho, usted puede ver ahí que también arriba del versículo 1 dice Salmo para los hijos de Coré. Y es un salmo que está en esa categoría de uno de los escritores o de los escritores que eran los hijos de Coré. Ahora, quiero decir que este grupo de los hijos de Coré eran conocidos como los coreitas. Los coreitas. Y los coreitas eran los porteros del templo. Los porteros del templo. Pero muy probablemente también servían como músicos. Así que este es un salmo de los hijos de Coré. Y es un salmo en el cual podemos ver que hay un anhelo por la casa de Dios. Pero podemos ver que los hijos de Coré, o sea los coreitas, eran los porteros del templo. Y eran los que guardaban las puertas. No voy a pensar en un portero de algún equipo de fútbol, ¿verdad? Y era también, muy probablemente, servían como músicos. Y esto también lo vemos a lo largo del Salmo, de que probablemente eran músicos, hay evidencia. Y quizá también por lo que dice ahí sobre gitit o gitit. Y gitit se cree que era un instrumento musical que era de una región o de un lugar llamado Gat. Gat era una ciudad filistea y fue un lugar al cual David por un tiempo se fue para allá, a Gat, y fue a vivir a Gat cuando andaba huyendo, ¿verdad? Y entonces muy probablemente eso también indica que tiene que ver con estas personas que era gente musical. Ahora también quiero que vean que va dirigido, y ahí dice, la nota del salmo es para el director del coro. El texto dice al músico principal. Y esta frase al músico principal usualmente era una nota o era una manera de dirigirse al director del coro, al director principal del coro. Lo que nos muestra nuevamente que eran tal vez músicos los coretitas, pero también nos muestra que este salmo se usaba en la adoración, en el templo. Era un salmo que era usado en la adoración en el templo. Ahora, el salmo tiene como título ahí en su Biblia, anhelo por la casa de Dios. Y de hecho de eso va a hablar. Vea nada más el versículo 1, nada más para que vea una probadita de este salmo. Y dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Hace unos minutitos entonábamos el versículo 10, ¿verdad? Cuando entonábamos el canto último que entonamos, porque mejor es un día en tus atrios era el patio de afuera del templo, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces esto me lleva a ver que es innegable el ver el anhelo que el escritor de este salmo tiene por estar en la casa de Dios, lo que se llamaba la casa de Dios en ese tiempo, que era el templo de Jerusalén. Un anhelo grande por estar en el templo de Jerusalén. Y es que este anhelo
era algo muy especial que no toda la gente lo tenía. Se esperaría que todos lo tuvieran en el pueblo de Dios, pero no todos lo tenían. Y aquí el salmista sí tiene ese anhelo. Bueno, no es muy diferente a nuestros tiempos. Hoy algunos anhelan estar en el lugar en donde nos reunimos y algunos no lo anhelan tanto, ¿verdad? Algunos, si no están, no hay problema. Algunos prefieren descansar que reunirse. Sin embargo, como habla del anhelo por estar en la casa de Dios, como es un salmo que habla de ese deseo ferviente, ¿verdad?, de estar en la casa de Dios, me veo obligado a no solamente decirle que el escritor plasma ese anhelo de estar en el templo de Jerusalén, sino me veo obligado a explicar un poquito acerca del templo. Así que permítame explicar un poquito. Tengo aquí una ilustración de lo que era el tabernáculo. Ahora, esto era el tabernáculo y preferí usar una foto del tabernáculo porque el templo tenía algunas cosas más y podría ser un poco más, ¿cómo decirlo?, más extensa la explicación, pero algunas cosas adicionales que tenía el templo no están aquí, pero las cosas que están aquí sí estaban en el templo. Quizá usted pueda ver, y no sé si Moira me podría ayudar a señalar allí adelante, podría ver, por ejemplo, la entrada estaría más o menos aquí donde está el altar de los holocaustos, que es ese cuadrito en forma de altar. ¿Sí lo está señalando? Bueno, es para los que están en GoToMeeting, este era el altar de los holocaustos. Y aquí no se ve el color, la luz. Bueno, si no me iba a poner de pie. Pero bueno, es que está aquí, ¿sí? Más o menos. Bueno, ahí traían los sacrificios, ahí ofrecían los sacrificios, y adelante estaba lo que se conocía como la fuente. La fuente es esa parte de allá, esa, y ahí se lavaban los sacerdotes, ahí se hacían una limpieza. Posteriormente estaba la entrada con este primer velo. Este primer velo era la entrada. ¿Sí lo tenemos allá? Primer velo. Ahí, esa era la entrada, y entonces ya entraba aquí los sacerdotes, ¿verdad? Ahora, el templo, así como el tabernáculo, tenía dos lugares. Uno se llamaba el lugar santo y otro el lugar santísimo. El lugar santo era un rectángulo más largo, y el lugar santísimo era más reducido. Aquí la primera entrada del primer velo daba el acceso al lugar santo. Quizá usted alcance a ver ahí un candelero, una mesita donde hay un sacerdote ahí parado, lo alcance a ver. Y allá, ahí por ejemplo, el altar del incienso, que era ese como atrilo o púlpito que estaba ahí. Pero si usted se va al segundo velo, que es aquel, ese era el segundo velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que es otro cuartito más pequeño que está aquí al fondo. Y en el lugar santísimo solo había una cosa, ¿verdad? Que era el arca del pacto. Ahora, para que lo veamos un poquito mejor, quiero mostrarle esta. Quizá no lo vea mejor, pero puede ver lo que había. Si usted se da cuenta, la entrada está ahora de aquel lado, en la línea moradita que se ve allá, allí donde está la flechita. Si usted se da cuenta, está ahí el altar del holocausto donde ofrecían los sacrificios. Luego la fuente donde se lavaban. Y luego está el primer velo que da acceso al primer rectángulo, que es el lugar santo.
En el lugar santo vea como entrando a la derecha, si usted va entrando por allá, usted entra así y entrando a la derecha encontramos la mesa del pan de la proposición. Enfrentito del lado derecho y del lado izquierdo tenemos el candelero de oro, ¿sí lo ve? El altar del incienso. Y luego viene el segundo velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, que era en donde estaba el arca del pacto. Vea arriba cómo está señalado el lugar santo del lugar santísimo. ¿Sí? Ahora, habiendo explicado eso, que yo creo que es algo importante, y que sería bueno si alguien gusta, después le mando estas diapositivas para que la tenga ahí en casa y las estudie y sepa bien cuando hablamos del lugar santo, sepa qué es, cuando hablamos del lugar santísimo, sepa qué es y lo recordemos. En el lugar santísimo solo estaba el arca del pacto. Adentro del arca del pacto, que era una especie de baúl de una madera muy fina recubierto en oro, adentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón y estaba el maná. 3 cosas que había adentro del arca del pacto. Ahora, lo importante es lo siguiente, todo es importante, pero fíjese bien, al lugar santo los sacerdotes podían entrar diariamente y la gente podía traer sus sacrificios para que se ofrecieran en el altar del holocausto, que es el altar que está hasta allá, ¿verdad? Ahí sacrificaban, ahí quemaban los holocaustos. Pero al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez por año. Es decir, al lugar santísimo, que era el lugar en donde estaba el arca del pacto, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, en algo que los judíos llaman el Yom Kippur o el día de expiación, que es un día en el cual se ofrece el sacrificio de un cordero por los pecados del sumo sacerdote y por los pecados del pueblo. Ellos a la fecha lo hacen en las sinagogas. Ahora, entrar ahí al lugar santísimo era como entrar al trono de Dios. Era similar a entrar al trono de Dios. Entrar al templo era estar en su presencia y tener comunión con Él. El templo estaba designado por la ley como un sitio en el cual la gente podía venir y entregar sus ofrendas a Dios. Era un lugar en donde podían dar sus ofrendas a Dios. Era un lugar donde podían adorar a Dios, porque parte de la adoración a Dios era también a través de las ofrendas. Y funcionaba como un lugar en el cual se podía adorar al Dios verdadero. Quiero decirle algo, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿me pasa, Celeste? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, fíjese bien, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dice la palabra de Dios que se rasgó de arriba abajo. Y usted va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? A ver, ya vimos la foto, ¿verdad? Del templo, y el segundo velo se rasgó. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, era una manera de Dios de invitar a la gente a venir a Él. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo solo una vez al año. Pero el hecho de que cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rasga, el segundo velo que separaba el lugar santísimo del santo se abre, ese es un símbolo del acceso que hoy usted y yo tenemos para con Dios. Es decir, usted tiene acceso a Dios.
Usted no tiene que ir a un lugar especial para acercarse a Dios. Usted no tiene que ir a un lugar especial para orar a Dios. Ahí en su recámara, ahí en su cocina, ahí en su sala, ahí en el cuartito, ¿verdad? En donde usted esté, ahí puede usted acercarse a Dios. Dice la Biblia que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. De hecho, cuando Jesús murió y pasó esto, se rasgó el velo del templo, y esto enseña que todos, hoy en día, todos podemos acercarnos a Dios. Ahora, hay un texto que dice así, y quiero leerlo. Usted lo puede ver y lo puede ver en su Biblia más tarde, pero dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Fíjese bien, hoy tenemos libertad. Ya no es un sumo sacerdote que entraba a nombre de todo el pueblo y una vez al año. No, dice el escritor de Hebreos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Jesucristo fue a la cruz y entregó su vida, y a través de dar su vida en esa cruz se abrió el velo, ¿verdad? Se abrió el velo para que eso diera acceso a usted y a mí, a Dios. Y por eso el versículo final dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿De qué está hablando aquí el escritor de Hebreos? De que tú y yo hoy nos podemos acercar a Dios. No necesitamos a una persona para orar a Dios. No necesitamos a alguien más para acercarnos a Dios. Tú puedes acercarte a Dios ahí en donde estás. Eso sí, el medio es Jesucristo. Así lo dice el texto. Así que bajo el nuevo pacto, bajo la nueva vida que tenemos en Cristo, podemos nosotros ahora entrar a el lugar santísimo, a la mismísima presencia de Dios. Esto era importante explicarlo. ¿Por qué? Por lo que el salmista va a decir acerca del templo. Fíjese bien, vamos a hablar primero de la pasión de este salmista. Vamos a hablar de la pasión que él muestra. Vea los versículos del 1 al 4. Salmo 84, versículos 1 al 4. Dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Vea usted la pasión del salmista, y es una pasión sincera por la casa de Dios. Quiero comentar algunas cosas de estos 4 versículos, y es lo único que vamos a ver hoy. El día de mañana veremos el resto de los versículos hasta llegar al 8, pero quiero comentar estos 4 versículos, algunas ideas. Fíjese bien. Dice el texto: cuán amables son tus moradas. La palabra ahí, moradas, es una palabra hebrea que literalmente significa tabernáculos. Cuán amables son tus tabernáculos. Los tabernáculos de Dios, el templo de Dios, son placenteros. Eso es lo que la palabra amable significa. Cuando yo veía amable, yo decía, amable puede tomarse de muchas formas, pero habla de algo que es placentero, de algo que es amado, de algo que es amigable. Y es así, ¿verdad? Por quien los habita. ¿Quién habita esas moradas? ¿Quién habita ese templo? ¿Quién habita esos tabernáculos? Es Dios. Es Dios. Es Dios. Y el lugar es especial porque ahí está la presencia de Dios. El lugar se convierte en un lugar especial por la presencia de Dios. Esto acentúa la cercanía de Dios porque el templo era un símbolo de la presencia de Dios.
La idea que existía es que si Dios habita en ese templo y yo voy a ese templo, entonces estoy cerca de Dios. Vuelvo a repetir, si Dios habita en el templo y yo voy a ese templo de Jerusalén, entonces estaré cerca de Dios. Y esa es la pasión de esta persona, escritor de este salmo. Ahora vea cómo se refiere a él. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y esto nos lleva a pensar en algo muy importante. Fíjese bien, Jehová de los ejércitos es quien habita el templo. En esa época, él era el que habitaba el templo. Y esto era bien importante para la mente de los judíos. Pero es Jehová de los ejércitos. Y cuando hablamos de Jehová de los ejércitos, estamos hablando del comandante de los ejércitos. En la Biblia hay evidencia y hay versículos que nos hablan de que Jehová era el comandante de los ejércitos de Israel. Pero no solamente el comandante de los ejércitos de Israel, era el comandante de los ejércitos angelicales, de los ángeles. Él comanda a los ángeles, él manda a los ángeles, ¿verdad? Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Dios comanda a este gran ejército de ángeles. Ellos están a su disposición, ellos están a su servicio. Pero aún Dios es también, y hay versículos en la Biblia que habla de que Él es el comandante supremo de los cuerpos celestes, es decir, de lo que hay en el universo. Él comanda todo esto. ¿Por qué es importante subrayar eso? Porque cuando el salmista iba al templo, que es donde la idea era que allí estaba Jehová, y digo la idea era porque Jehová está en todas partes, porque Dios es omnipresente y Él está en todo lugar, pero estando ahí en el templo Dios, cuando el salmista iba, y cuando el judío iba, y cuando las personas del pueblo de Dios iban, entonces estaban en contacto personal con el comandante supremo. ¿Me explico? Estaban en comunión con el comandante supremo. Ahora, esto es importante, porque si hoy usted y yo tenemos acceso libre y no tenemos que pasar por un lugar santo ni un lugar santísimo, entonces podemos estar en contacto todos los días con el comandante supremo. Ahora yo quiero que usted vea que el salmista usó dos verbos muy intensos. Hay una intensidad aquí muy fuerte. Vea las palabras. Dice el versículo 2, anhela mi alma. Y anhela es un deseo fuerte. No es se me antojó un vaso de agua y si lo tomo está bien y si no, no hay problema. No es me gusta eso y si lo puedo tener está bien, pero si no, no hay problema. Es un anhelo y eso habla de un deseo fuerte. Anhela mi alma y aún vea ardientemente que desea. Ardientemente desea los atrios de Jehová. El anhelo, ¿verdad? Es fuerte. Pero es aquí en donde entonces debemos de ver por qué anhelaba ese lugar. Y déjeme decirle, el anhelo no era por el lugar físico. El anhelo no era por el lugar físico, sino por estar en la presencia de Dios. El anhelo era, el verdadero anhelo, no eran las paredes tan bellas y embellecidas, no eran los acabados finos de ese lugar, no era la belleza del oro que podía verse porque había oro y muchas piezas y muebles del tabernáculo y del templo eran cubiertas por oro. No era eso. El anhelo por el lugar no era tanto por el lugar físico, el anhelo era por estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios. Y vea usted lo que dice el versículo, la segunda parte del versículo 2. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Había un anhelo grande por estar con el Dios vivo. Había un deseo ardiente por estar con el Dios vivo. La palabra vivo, hablar del Dios vivo, denota vida física.
Y esto debe de adquirir mucho sentido. ¿Por qué? Permítame mostrarle por qué. Porque ese anhelo por el Dios vivo nos habla de el Dios vivo que escucha, el Dios vivo que habla, el Dios vivo que actúa. En comparación a los dioses o a las imágenes que existen. En esa época había muchísimos dioses y la gente escogía a sus dioses y la gente adoraba a sus dioses, pero esos dioses tenían una forma de ídolo. ¿A qué me refiero? Eran ídolos, eran imágenes, eran pedazos de piedra, pedazos de madera, eran dibujos tal vez que no podían moverse. Eran dibujos que no podían escuchar. Eran dibujos que no podían hablar. Eran dibujos que no podían actuar. Lo único que estos dioses hacían era quedarse en un lugar fijo y nada más. Y por eso hoy la gente está mal cuando dice, no importa en qué pongas tu fe, si tú le tienes fe a ese árbol, pon tu fe en ese árbol, pero ese árbol no se mueve. Y ese árbol no habla, y ese árbol no te escucha, y ese árbol no actúa. Y por eso aquí el salmista dice, yo quiero estar en ese lugar, no por lo bello del lugar, sino porque ahí está la presencia del comandante supremo, el cual es el Dios vivo, al cual cuando yo le pido, Él me responde, al cual cuando yo en estos tiempos leo su palabra, Él me habla a través de su palabra, el cual cuando yo estoy en una situación difícil, Él actúa. Y esa es la gran diferencia. No, Dios no está hecho de piedra, no está hecho de metal, no está hecho de madera, está vivo y Él es el único Dios vivo. Todo lo demás a lo que tú te acerques será algo que no se puede mover, que no te puede escuchar, que no te va a responder y que no va a actuar en tu vida. Pero ¿sabes qué? El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, actúa y transforma. Ahora quiero hablarle de una envidia muy especial que tenía este salmista. Vea usted el versículo número 3. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Quise poner esta idea aquí, una envidia muy especial, porque el salmista tiene envidia, y envidia del gorrión y de la golondrina. ¿Sabe por qué? Porque ellos podían no nada más llegar de visita al templo, podían hacer del templo su casa, podían poner sus nidos en el templo, podían tener a sus polluelos en el templo. Lo que quiero decir, hermanos, es que el salmista dice, qué dichosos son los pájaros, porque ellos pueden llegar al templo y se pueden quedar allá a vivir y pueden hacer del templo su casa. Y hermanos, es un anhelo muy especial, es una envidia muy especial. El salmista envidiaba a las aves porque ellas podían vivir, podían quedarse a vivir en el templo. Y ya dijimos que este lugar representaba la presencia, la mismísima presencia de Dios. Y hoy tú puedes tener ese acceso a Dios. Hoy, tú no necesitas ir a un templo especial en Jerusalén, no existe de todas maneras. No necesitas ir a una iglesia en particular para que Dios te escuche. ¿Me explico? Hoy tú y yo no tenemos por qué envidiar a las golondrinas ni a los gorriones que hacen sus nidos. Inclusive menciona que cerca de los altares, el altar que veíamos aquí donde ofrecían los sacrificios, ahí en las orillas a veces anidaban, ¿verdad? O en la parte de abajo. Y fíjate bien, hoy no tenemos que envidiar a ninguna de estas aves, porque tú puedes ir en cualquier momento y clamar a Dios y orar a Dios y de esa manera entrar a los atrios de Dios.
Pero quiero decirte algo. La adoración a Dios comienza con una relación personal con Él. Nota la última frase del versículo 3. Dice, Rey mío y Dios mío. Debe ser tu Rey, debe ser tu Dios, para que puedas tener una relación correcta de adoración a Él. Último versículo, ya me pasé de tiempo, pero téngame paciencia. Versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Ya hemos explicado la palabra bienaventurados, la vimos en el Salmo 1, y algunas traducciones usan la palabra feliz o dichoso. Feliz o dichoso los que habitan en tu casa. Yo les he dicho que una traducción que me parece más acertada es espiritualmente próspero. Son prósperos espiritualmente los que habitan en la casa de Dios, los que perpetuamente le alaban. Y quiero decirle aquí algo con esto, ¿verdad? Y con esto voy a terminar. La siguiente es, 2 componentes para ser bienaventurados. Número 1, asistencia al templo. Pero tal vez no me estoy explicando, no me estoy refiriendo a venir aquí. Acuérdese, y acabo de explicar, que el anhelo por el templo no era por estar en el lugar, sino que el anhelo por el templo era por estar cerca de Dios. Así que cuando hablo de asistencia al templo, estoy hablando de estar con Dios, estar buscando a Dios, estar orando a Dios, estar en la mismísima presencia de Dios. Cuando tú apartas un tiempo para orar, ya sea solo o ya sea en familia, en ese momento tú estás en la presencia de Dios. En ese momento tú estás buscando a Dios, ¿verdad? Y clamando a Dios, y estás asistiendo al templo, porque hoy ya no existe templo. El templo de Jerusalén ya no está, y no es necesario, porque hoy, a través del sacrificio de Cristo, podemos ir a Él. Pero si quieres llevar una vida feliz, dichosa, próspera espiritualmente hablando, tienes que asistir a la presencia de Dios, tienes que buscarle en oración. Pero no solo eso, dice el versículo 4 también, perpetuamente te alabarán. Y otro componente para ser bienaventurado es la decisión de alabar a Dios continuamente. Dice la Biblia que en Jesucristo se cumplió esto. Jesucristo fue el templo. Jesucristo se convirtió en el templo. Y Jesucristo fue el arca del pacto. Porque ya no se tienen que derramar más sacrificios, porque Cristo ya pagó. Pero Jesucristo es el templo porque, ¿sabe qué? En Juan 1:14 encontramos esto, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa frase, habitó entre nosotros, literalmente en griego quiere decir, hizo su tabernáculo en nosotros. Jesucristo es ese tabernáculo, Jesucristo es ese templo, Jesucristo es la mismísima presencia de Dios. Y cuando tú te acercas a Dios, y cuando tú estás en comunión con Dios, y cuando tú decides alabar a Dios de manera continua, entonces ¿sabes qué? Estás llegando a su santuario. Pero me pregunto si hoy en día existe ese anhelo y ese deseo ardiente de estar en comunión con Dios. Quiero decirte que en estos tiempos de pandemia, lo mejor que puedes hacer es estar en comunión con Dios, es estar orando a Dios, pidiendo a Dios, llegando a su lugar santísimo a través de la oración. La segunda verdad inspiradora es la presencia. ¿La presencia de quién? De Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la enseñanza de hoy, y pedimos que nos ayudes, Padre, nuevamente a llevar a cabo esta enseñanza. Es muy claro el tema, debemos de ir a ti en oración, debemos de ir a ti a través de tu palabra,
buscando que tú nos enseñes al leer, al escudriñar tu palabra, al pensar y reflexionar en tus enseñanzas. Es muy claro el tema en saber que podemos llegar al lugar santísimo hoy sin tener que hacer todo lo que los antiguos hacían del pueblo de Israel, sino llegar ante ti a través de la oración y entrar a tus atrios, acercándonos confiadamente al trono de tu gracia. Ayúdanos a que lo hagamos, a que las personas que nos están viendo tengan ese deseo de buscarte en oración, de clamar a ti, de poner en ti sus cargas, a que los hermanos de esta iglesia bautista misionera del sur seamos gente que ore, gente que no descuida la oración, que no descuida tu palabra y que anhelemos ardientemente, que deseemos ardientemente estar en tu presencia, no cada domingo, sino todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, agradecemos a todos los que se conectaron en esta transmisión y Dios les bendiga. Mañana vamos a tener nuevamente nuestro devocional a las 8 de la noche para ver la segunda parte del Salmo 84. Dios les bendiga. Y agradezco